Está llegando a Queta, departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy. Estamos acá con otros compañeros para venir a hacer lo que hacemos muchas veces, que es venir a charlar con las comunidades sobre nuestra propia historia, la historia común, la historia de la guerra de independencia, en donde gente como ellos y como nosotros pelearon por cambiar cosas de raíz. Y para nosotros esta historia, que es una historia viva, que no es una historia de los bronces, de los héroes y de los museos, sino que es una historia en donde muchas de las cosas por las cuales la gente peleó siguen vigentes y siguen siendo una esperanza y una visión de futuro. Es una historia que tiene que salir de los archivos y de los papeles y venir a ser conversada, charlada y sentida en el propio paisaje, con el propio viento, con los propios sonidos y los propios olores. Y peleando por su libertad. Cuando les preguntan a esa población, por suerte tenemos algunos juicios, entonces le preguntan ¿por qué pelean? Dicen, nosotros peleamos entre todos los hermanos, se llaman hermanos entre sí, eso también es interesante, que como muchas veces ahora... La revolución de independencia genera una enorme revolución de las estructuras coloniales. De inmediato, de una manera sorprendente, todos los sujetos subalternos van a verse envueltos en esta marea de cuestionamiento de lo que hasta ese momento había sido su dominación. Y cada uno se va a sumar al ejército revolucionario con una reivindicación propia. Por eso estamos acá para plantearnos la participación indígena en la guerra de independencia, esta participación de las grandes mayorías que muy rápidamente tomaron partido de uno u otro bando dentro de la guerra, pero en todos los casos con un programa propio. Este programa fue llevado adelante en distintas instancias de formas de guerra, en gran parte guerras territoriales. Nosotros estamos en Queta y acá tenemos un documento que dice: en Queta los realistas atacan Queta en carnaval, es decir, que se pelea en cada lugar. Pero sin embargo, cuando los historiadores han escrito las primeras historias de esta guerra, los indios, por ejemplo, así como las mujeres, como los niños, en gran parte desaparecen de ella. Para nosotros es fundamental dentro de nuestro trabajo reponer a este sujeto que decimos borrado de la foto. Siempre estuvo la comunidad participando de una u otra manera en los diferentes procesos. Ya sea con gente que fue a la guerra, esto lo hablábamos
en otro momento también, no solamente varones, sino también mujeres, incluso niños o adolescentes que tuvieron participación. A ver, muchas veces por decisión capaz propia de la comunidad y otras veces fueron obligados. Los indios se incorporaron inmediatamente a la guerra, pero en 1814 se conforman los escuadrones gauchos. ¿Hay una diferencia entre estos escuadrones gauchos y cómo estaban peleando los indios en ese momento? Solamente el reconocimiento de ser parte de una organización mayor. Esta organización que establece Güemes desde Salta hasta la Puna de la constitución de escuadrones gauchos con sus propios grados militares y sus propios dirigentes. Pero la población sigue siendo la misma, siguen teniendo las mismas reivindicaciones, siguen siendo los mismos guerreros de la independencia que ahora se van a llamar gauchos. Cuando muchas veces hoy se divide la tradición gaucha de la tradición india, se desconoce este hecho fundamental de que la gran parte de los escuadrones gauchos jujeños, los de Caspalá, los de La Puna, los de Ocloyas, los de La Quebrada, en gran parte estuvieron compuestos por población indígena. La historia oficial no se ha tenido en cuenta otros actores que también fueron partícipes en la guerra de la independencia. Queremos también dar cuenta de que existieron y que no se los tuvieron en cuenta. Personajes que figuran y están evidenciados en documentos escritos reales que están justamente en el Archivo Histórico de Jujuy. Ese es nuestro objetivo, de hacer otra lectura de los documentos para tener una historia más total, como lo diría Marc Bloch, sin dejar nada de afuera, sino tener en cuenta todos los actores que estuvieron en este proceso revolucionario. Como son los documentos producidos por los propios protagonistas de estos escuadrones gauchos, en muchas veces ellos mismos indígenas, porque tienen una característica única y es que una parte de estos sectores populares había aprendido a escribir, cosa que es casi única en cualquiera que estudie sectores subalternos. Ve esta particularidad como muy única y nos permite tener una documentación donde las propias voces aparecen con claridad y intermediadas por los poderosos, y esa es una cualidad única para nuestro trabajo. Para muchos estos son solo papeles viejos y por eso muchas veces se destruyen o no se cuidan como tiene que ser. Para nosotros es la carne y la sangre de aquellos que pelearon por nuestra patria. Para nosotros esa historia es la historia más viva, la que nosotros hacemos como cualquier historiador con los documentos, pero leyendo los documentos más al revés que al derecho. Es decir, no tanto con lo que dicen, sino con lo que no dicen. No tanto rescatando a los que elogian, sino empezando a preguntarnos que aquellos que son criticados, que son vilipendiados, que son silenciados, quizás hayan sido protagonistas. Y en ese sentido, el protagonismo de indios, mujeres y negros nos aparece con una gran fuerza cuando leemos a contrapelo, como decía Walter Benjamin, los documentos. Porque esa es una historia que ha sido extirpada de la memoria y que es necesario reponerla y que puede ser repuesta porque tenemos una disciplina como es la historia, tenemos los documentos, tenemos nuestras teorías históricas y tenemos además la vivencia y la vida de estos pueblos todavía hoy que nos permiten darnos una idea cómo podía ser esto mismo en el pasado.